Desde el pasado 1 de marzo estamos en campañas electorales, pero pues no puedo culparlo a usted, amigos, si piensa que parece como si lleváramos más tiempo en campañas, y es que de una forma u otra, la verdad es que hemos tenido campañas por lo menos desde el 2021, después de las elecciones de junio de ese año. Pero para hablar un poquito más sobre estas campañas, yo quiero agradecer la presencia en este programa de José Antonio Crespo, analista político. Desde hace mucho tiempo hemos hablado cuando se acercan precisamente los tiempos electorales. José Antonio, estamos viendo un inicio de campañas con las encuestas diciéndonos que la candidata del gobierno, Claudia Sheinbaum, lleva una ventaja de 2 o 3 dígitos, dependiendo de qué encuestador prefieras. ¿Está decidido el proceso? No, para nada, yo no lo creo. Desde luego, las probabilidades efectivamente creo que están en favor de Claudia, pero las encuestas no las podemos tomar ahorita muy en serio. ¿Es muy pronto? Por un lado es muy pronto, porque efectivamente hemos visto muchos casos en que cambia, puedo citar varios, ¿no? Sí. El propio 2006 ya todo el mundo daba por ganado a López Obrador. Que tenía 10 puntos de ventaja. Ya hasta más llegó a tener. Y a final de cuentas no cambiaron las cosas en los meses previos a la elección. El caso es que además las encuestas ahorita ¿a cuál le vas? ¿A la que le da 60 puntos de ventaja a Claudia o a la que le da 8 puntos nada más, 20, 30, etcétera? No se puede confiar mucho ahorita en las encuestas. Entonces yo solamente tomo el hecho de que sí creo que Claudia vaya adelante, eso sí. No creo que por 60 puntos, pero sí creo que vaya adelante y que además tiene las ventajas de tener el aparato del Estado detrás de ella. Entonces, en términos probabilísticos, sí diría yo que Claudia por lo pronto tiene ventaja, pero no lo doy por hecho. ¿La ventaja es de Claudia o es del presidente López Obrador? Pues, básicamente es una herencia del presidente. Es el presidente, su programa, su proyecto, la gente que lo ha seguido y el aparato del Estado. Claudia por sí misma, si lo estuviéramos viendo en otro partido sin tanto apoyo, sin ser la candidata de López Obrador, estaría en una votación muy baja, yo creo. Pero el hecho es de que sí creo que hoy por hoy, pues ganaría Claudia. No creo que con tanta ventaja y por lo tanto creo que dependiendo de cómo se muevan las campañas y de algunos otros factores que las encuestas no reflejan. Está el famoso voto oculto, que es de gente que ni siquiera quiere contestar las encuestas. Eso te distorsiona todo. Hay veces 60% dicen no quiero contestar ni por una, ni por otra, ni por nada. Ni siquiera se dicen indefinidos. Entonces eso distorsiona mucho. Xóchitl Gálvez tuvo una incursión notable en un principio en el pleito con el presidente mientras buscaba derecho de réplica, cuando el presidente la acusaba de no haber votado a favor, de no haber favorecido los programas sociales del gobierno, y claramente tuvo un estallido, un ingreso triunfal en la escena política presidencial. Hay quien dice que desde entonces se ha apagado. ¿Tú cómo lo ves? Mira, cuando ella decidió finalmente, a raíz del método, cuando se cambió el método, a concursar para la presidencial, pues el hecho de que muchísima gente la haya apoyado, de los ciudadanos que quisieron participar de una u otra manera, vale, la apoyaron a ella con mucha claridad frente a otros candidatos, eso la levantó mucho en los medios, en el ambiente. Y después efectivamente hubo como una caída, pero yo siempre dije que era algo natural. Si habías tenido la atención de ver quién quedaba, si Claudia, si Enrique, si Beatriz, y después apenas tienes que, empiezas a organizar tu propia campaña, tu equipo, mientras que Claudia ya llevaba, como lo dijiste al principio, llevaba 2 años de campaña. Entonces los reflectores de los medios se fueron para otro lado. Por ejemplo, si Marcelo se quedaba o se iba, qué pasa en el Movimiento Ciudadano. Y en todo ese tiempo, efectivamente, ¿qué estaba haciendo Xóchitl? Pues viendo con quién contaba, armando la campaña, armando los proyectos. José Ángel Gurría presentó su proyecto, ahí lo tienen, de ahí tomarán cosas, me imagino, no necesariamente todo. Pero ahorita ya con el arranque de la precampaña, con el cierre de campaña, de hecho, de Claudia, creo que está empezando a tomar otra vez fuerza.
¿Son los partidos políticos, el PRI y el PAN en particular, quizás en cierta medida el PRD, un lastre para Xóchitl? Sí, sí lo son, porque pues quedaron muy mal en sus respectivos gobiernos. El PRI, bueno, no se diga, ¿no? Pero incluso el PAN decepcionó mucho en sus 12 años de gobierno y se les ve como partidos pues que ya como gobernaron, pues hicieron muchas cosas mal, hubo corrupción. En cambio, lo que fue novedoso para Morena fue que no había gobernado como Morena. La mayoría de la gente viene de los partidos tradicionales, sí. Pero es fácil engañar a la gente. Y de los 13, PRI, PAN y PRD. Pues todos, y que han gobernado, y no con un expediente muy limpio que digamos, muchos. Pero la gente es fácil decirle, este es un partido nuevo porque tiene otro logotipo, y entonces es como borrón y cuenta nueva. Ahora sí tiene que contar, y parte de las campañas es cómo le fue a este gobierno. Ya no son las promesas de 18. En 18, cuando muchos decíamos, yo no confío en López Obrador, pero sin siquiera ha gobernado, y en la capital no gobernó tan mal, decían. Sí. Es discutible, pero bueno, pero no había gobernado a nivel federal. No se peleó con los empresarios, promovió la inversión, tanto pública como privada. En Sí, fin. uno podría decir, pues no estuvo tan mal. Pero ya que en el gobierno federal, pues ahora sí hay elementos para evaluar. Y ahí es donde se tiene que ver la diferencia entre las campañas. Ahí es donde Xóchitl obviamente lo está haciendo en sus entrevistas, en sus discursos, está diciendo, fíjense cómo la seguridad en primer lugar, porque yo creo que es de lo que peor ha funcionado, la salud, educación, y en lo que sí ha funcionado y a la gente le ha gustado, que son las pensiones, para la gente mayor y demás, pues Xóchitl la retoma y dice, no las voy a quitar, además está en la Constitución. Pero el problema es que nadie nos dice cómo se van a financiar y ahora pues ya representan todas las pensiones contributivas y no contributivas el 30% del gasto programable, pero la población mayor de 65 se va a duplicar de aquí a 2050. ¿Significa esto que pues 2/3 partes del gasto programable se va a usar para pensiones? Así es, y no se sabe si va a haber dinero o no. Así es. Y lo mismo decíamos con López Obrador, decía, no, pues los objetivos están a todo dar, pero ¿cómo lo va a hacer? Sí. Un defecto, creo yo, natural de la democracia moderna, es que la gente se fija en las promesas, en lo que le propones. No quiere saber cómo le va a hacer, porque ahí implica ciertos conocimientos técnicos, es aburrido, es debatible, ¿no? Entre los especialistas se puede, ¿no? Porque tal, porque le quitas aquí. Lo mismo con cosas técnicas como el Tren Maya o el aeropuerto, ¿no? Son cosas que mucha gente, la mayoría, pues no conoce. Entonces se quedan con las promesas. Si tú le dices, o sea, a los 60 años les voy a dar la pensión, ya no les interesa saber cómo le van a hacer. ¿Movimiento Ciudadano y Jorge Álvarez Maínez van a tener un papel o son simple y sencillamente una comparsa? Yo creo que nunca he entendido bien cuál fue la lógica de Dante, pero yo creo que con Samuel sí las encuestas le daban un puntaje importante que podía ser determinante. Aquí le dan 4 o 5 puntos, pongámosle que por ahí se queda. Dependiendo de cómo queden las otras dos, podrá ser determinante o no el voto de de Maínez, de Movimiento Ciudadano. Si Xóchitl pierde, por decir algún escenario de tantos, por un 3% frente a Claudia, entonces sí podrías decir, oye, Movimiento Ciudadano, jugaste con Morena. ¿A quién le está quitando votos Movimiento Ciudadano? Me dicen los encuestadores que es algo así como 60-40. 60 oposición. Eso es. Pero también le podría quitar algo a Morena. ¿Cómo viste los 100 puntos de Claudia Sheinbaum? Se quejó de que dicen que pues de que es solamente un títere del presidente López Obrador, incluso dijo, sí, el presidente López Obrador me decía qué fórmulas poner en mis tesis de licenciatura científica, pero ¿cómo viste entonces esos 100 puntos? En que a propósito subrayó que la suya es una propuesta de humanismo mexicano. Sí. Me suena como a algún filósofo reciente que he escuchado, pero en fin, ¿qué opinas de esos 100 puntos? Mira, no creo que se las haya dictado López Obrador, pero sí creo que ella siguió básicamente las directrices fundamentales de lo que ha sido el obradorismo, incluyendo las reformas, la serie de reformas que presentó López Obrador. Sin embargo, hay algunas diferencias por ahí. Por ejemplo, sin decirlo, dijo, vamos a
recuperar la salud para todos. No dijo Seguro Popular, porque obviamente no van a reconocer que fueron errores, pero varias cosas como que quiere reconstruir de lo que destruyó López Obrador. Seguro Popular dijo, vamos a ayudar a las mamás a que puedan ir a trabajar, o sea las estancias infantiles, aunque no las mencionó así. Entonces muchas cosas implícitamente está reconociendo que falló López Obrador. Y, por ejemplo, me llamó la atención que lo de Ayotzinapa no lo tomó. López Obrador ya dijo, aquí ya no lo vamos a poder, se va a seguir el siguiente sexenio, pero Claudia de haber dicho, yo no me meto, y yo lo doy eso como que ya le van a dar carpetazo. Realmente tendría que ser la fiscalía, ¿no? En todo caso, pero yo creo que ahí le van a dar carpetazo a eso, el descontento de los padres y de los que están protestando es en parte porque están viendo que eso ya no funcionó. Y Claudia no lo creo que lo vaya a tomar. Trataron de cambiar la versión de lo ocurrido y no encontraron elementos para hacerlo. ¿No? Y lo que ofrecieron fue la cabeza de Murillo Karam y soltaron a varios de los que sí asesinaron. Y que sabemos que sí los asesinaron. O sea, el saldo me parece a mí que fue terrible de ese asunto. Y algo más políticamente. Ahí sí veo yo diferencias, no entre Claudia y López Obrador, sino entre Claudia y Xóchitl. Ahí sí se ve claramente. A ver. Porque Claudia está retomando lo que López Obrador ha dicho. Es quitar a las instituciones autónomas, subordinar otras, ¿no? A través de mecanismos ahí. Como la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial, subordinarlo al Ejecutivo. Sí, y quitar derechos humanos, quitar el INAI, etcétera. Y como propuso López Obrador, quitar los 200 plurinominales, que fueron un avance en su momento y podrían seguir siendo un avance. Exigencia de la izquierda, entre otras cosas, ¿no? Desde luego, porque te permiten equilibrar porcentaje de votos con porcentaje de diputados por cada partido. En cambio, si quitas los pluris, como había en los viejos tiempos del PRI, el partido mayoritario, que ahorita es Morena, pues puede ganar incluso la mayoría calificada de manera directa, muy fácil. Realmente fíjate, eso, quitar los plurinominales es un retroceso de 60 años, de antes de 64. Sí, bueno, de hecho, López Mateos fue el que puso los diputados de partido en 1960. 64. Sería irnos más atrás de López Mateos. Es ese retroceso, y es un retroceso muy importante porque tiene que ver con la representatividad, es dejar a la oposición como simbólica. Y Claudia lo que agregó en sus 100 puntos fue quitar la reelección de los legisladores, que eso mucha gente no le va a dar mucha importancia, pero las democracias tienen reelección para los legisladores, y eso también nos regresa a antes, cuando los legisladores, al no tener reelección, obedecen a sus dirigencias o a su presidente en su caso, aunque y no le hacen caso. Aunque lo han seguido haciendo ahora, ¿no? No, porque la fórmula la hicieron mal los partidos, a propósito. Jugaron para que sean los presidentes de los partidos los que hagan las listas. Y los que les dan permiso. Sí, o sea, legisladores, para poder buscar la reelección, les tienes que pedir permiso a tu partido. Entonces, lo que había que hacer es reformar esa ley, no quitarla. José Antonio Crespo, analista político, como siempre, gracias por ayudarnos a entender este inicio de campaña. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.